esperanza participa de la certeza incondicional de la fe y se apoya en esa certeza, porque se apoya en la omnipotencia, en la misericordia de Dios que no pueden fallar. Aún el que no tiene la gracia puede conseguirla apoyado, confiado en la omnipotencia, en la misericordia de Dios. Y el que tiene fe no puede dudar de esa omnipotencia y de esa misericordia. Este tema de la certeza de la fe ha sido muy discutido por los discípulos de Santo Tomás, sobre todo en el contexto de las polémicas con los protestantes en el siglo XVI en relación a la esperanza en la propia salvación. Conviene recordar, siguiendo y profundizando en los mismos textos de Santo Tomás, que esta certeza propia de la esperanza no tiene la forma de un juicio, sino lo que es lo propio de esta virtud, de una tendencia, de una inclinación. Y su seguridad, su firmeza, le vienen del objeto mismo de la fe, del que recibe su objeto. Es decir, se apoya, se confía en la omnipotencia, en la misericordia de Dios que no pueden fallar. Santo Tomás también, sobre todo en los comentarios bíblicos, junto con la certeza, presenta otras características que también son muy importantes, porque la palabra de Dios así nos lo enseña y él como buen teólogo lo señala, otras características de esta virtud de la esperanza. Por ejemplo, su rectitud, su firmeza, su seguridad. De modo particular insiste también en su vehemencia. El que espera con vehemencia no solamente espera el bien, sino que es capaz también de sufrir y de soportar males, porque está tan seguro de conseguir ese bien. Pone el ejemplo del que toma una medicina, confiando alcanzar la salud. Así también, por la esperanza, somos capaces de afrontar dificultades, de afrontar peligros, de soportar dolores, confiados en esa seguridad de que Dios nos auxilia, de que Dios está con nosotros y que entonces tendemos con seguridad a la bienaventuranza que Él nos promete.